Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Brian. Quedaron unos cuantos, lo que sí significa que hay gente que hablan aquí. Bueno, empezaré con una anécdota. Como Brian tiene dicho, es que hace unos cuantos años tenemos hecho un filme con la televisión española sobre el HAL, sobre el estado del judo español hoy en día en el mundo. Y vino un equipo español, que son unos mancebicos, o no son tan mancebos, no importa, cristianos, que antes nunca conocieron a los sefaradí. Y les tomó mucho tiempo de penetrar la mentalidad y de empezar a meter veras cuestiones, quiere decir, de demandar las demandas justas. Hicimos en aquel tiempo unas 68 entrevistas, 68 interviews, con gente diferente. Y siempre la gente decía una misma cosa. Esto es la lengua de nuestros padres, esta es la lengua de nuestras madres. Ladino, la lengua en la que crecimos, lengua en que nacimos, lengua que hablaron nuestros nonos, lengua que hablaron nuestras nonas, y así semejante. Ama, casi siempre, la misma persona, dentro de 2 o 3 minutos, pasaba a decir que sus hijos más no hablan ya. Y los españoles lo grababan y lo enregistraban y lo trababan y no se demandaban cómo puede ser este modo de absurdo. En un cierto momento estuvimos en el Hacham Bashilik, quiere decir en el oficio del gran rabino de Turquía, y el gran rabino Hamrivi Isaac Haleva nos dijo la misma cosa. Esto es la lengua en que me nací, en que me crecí, es la lengua de mi nono, la lengua de mi nona, la lengua en la cual mi madre me cunaba, la lengua en la cual mi padre me gritaba, y mis hijos no la hablan. Y entonces, como se dice en hebreo, les cayó el asimón, les cayó el jetón a los españoles y le dijeron, ¿le podemos demandar una cosa sin que se ofenda? Les dijo sí. Le dijeron, entonces, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Es que son huérfanos? Si es la lengua de tus padres, sí, y si es la lengua de tus nonos, ¿cómo entonces? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que tus propios hijos no la hablan? Y entonces el gran rabino les dijo una frase un poco antisemita, este es un sport que es permitido a los rabinos y no a los demás. Les dijo, nosotros no quisimos que nuestras criaturas hablaran turco como algún judío. Sí. Bueno, pero lo de algún judío sounds a bit like a kike. We didn't want our kids to speak Turkish as kikes. Bueno, entonces lo que pasó es que en un cierto momento los judíos, tanto en lugares como Turquía, no se sentían más con confort hablando judío español. Bueno, pero para entender toda esta estampa y para ver un poco dónde se puede ir desde ahora y enfrente, quería hacer una reflexión de cómo todo esto empezó y cuáles fueron los factores que preservaron al judío español. Y que justamente pasó que el judío español llegará al estado en el cual está hoy en día. Antes que todo hay que entender una cosa que a muchos científicos, especialmente los que tienen una atracción emocional al judío español, no les place. Especialmente a los que vienen de Israel. Los factos son factos. El facto es que los judíos de España antes de la expulsión no hablaban ningún ladino. Mismo como los judíos en América hoy en día no hablan junglish, no hablan judeo inglés, hablan inglés. De vez en cuando usan una palabra hebrea, o si son ashkenazis usan una palabra en yiddish, esto de ainda no trae a esta lengua a una lengua impenetrable a los cristianos de Estados Unidos, a una lengua que podría empezar a verse como una lengua entera. Si una persona dice, well, darling, would you like to do kiddush in the sukkah or on the balcony?
¿Esta persona habla Junglish o habla English? ¿No? Lo mismo pasó en España. Los judíos de Cataluña hablaban catalán, punto. Hablaban catalán diciendo de vez en cuando Kiddush y Abdalá. Y los judíos de Castilla hablaban castellano, y los judíos de Aragón hablaban aragonés, y los judíos de Portugal hablaban portugués. Cuando toda esta gente fueron expulsados, no es que la gente de Selanik se fueron, que la gente de Barcelona se fueron a Selanik, o que la gente de Córdoba se fueron a Edirne, o que la gente de Granada se fueron a Sarajevo, sino de cada ciudad española vino un puñado a cada ciudad otomana. Y se toparon unos al lado de otros, todos hablando dialectos diferentes. Y en esta prima época, en estos primeros 50 o 100 años, fraguaron tanto cales diferentes. Yo creo que todos conocéis la versión judía de Robinson Crusoe, ¿no? Que en el Titanic solo un judío sobrevivió, llegó a una isla, después de 20 o 30 años llega una expedición, lo topan en la isla y él les muestra cómo vivió ahí en la isla. Y les dice, bueno, esta es mi cocina de verano, y esta es mi cocina de invierno, y esto es esto, y estos son dos mis cales, estas son mis dos sinagogas. Y le dicen, ¿no hemos dicho que fue el único que sobrevivió? Les dice, sí. Y le son como entonces dos sinagogas. Les dice, bueno, esta digo mi tefilá, y a la otra nunca entro. Lo que pasó es semejante. En el cabo del siglo XV, en principio del siglo XVI, los nuevos venidos sefaradim establecieron sus cales llevando nombres de provincias españolas. Cal Aragón, Cal Catalán, Cal Portugal. Cada comunidad y comunidad con sus rabinos, con sus hazanim, con sus shechitá, no comiendo unos de la shechitá de otros, degollamiento kasher, ¿no? No casándose de entre sí. Es justo por esto que fue creada la constitución judía, que se llama Shulchan Aruch. Porque todo el tiempo que los judíos vivieron en España, pudieron, diré ahora dos cosas. Una cosa es, imaginad que por cualquier razón no existiera hoy en día el Estado de Israel. Entonces, en aquel momento, la comunidad más importante del mundo entero sería la americana, porque ningún otro grupo de judíos en el mundo no se puede comparar con lo que tienen de ofrecer los judíos de América, ni de punto de vista de números, ni de punto de vista de influencia, ni de punto de vista de importancia del país en el cual viven. Hay que entender que en aquel entonces, en el siglo XIV y en el siglo XV, no hubo ni Israel ni América. La comunidad más importante en el mundo entero fue la comunidad de España. La más establecida, la más rica, la más potente, la más intelectual. Los ojos de todo el Israel miraban por ahí. A ver, la moda judía salía de España, la liturgia judía salía de España, la gramática del hebreo salía todo. Todas las disciplinas judías salían de España. Ahora, cuando toda esta gente vivían en España, ellos, siendo la judería más importante y tuviendo un mito de nación judía, pudieron continuar imaginando que el pueblo sí está aunado. ¿Por qué? Porque no hubo mucha migración. Y los judíos que viven en Granada piensan que los judíos de Barcelona viven de misma manera. Y los judíos de Barcelona piensan que los judíos de Córdoba viven de la misma manera. Adiós, cuando se toparon todos en junto. Y cuando vieron que los que estos hacen con la izquierda, estos hacen con la derecha, y lo que estos hacen por la mañana, estos hacen por la noche, esto fue un shock grande. Y mismo como en el campo de la halajá, hubo un menester vivo, presente y urgente para la unificación, el cual proceso se escapó con la escritura de Shulchan Aruch.
Así mismo, de punto de vista lingüístico-cultural. Esta gente no pudieron más vivir 100 barceloneños al lado de 100 cordobeses, al lado de 100 granadinos en Salónica, no hablando de entre ellos. O hablando de entre ellos y haciendo lo que se llama halish verish, que es decir, comercio. Los judíos hacen comercio con cualquier persona. A casarse no se casaban de entre sí. Y entonces, el proceso fue bastante similar al proceso que pasó en América Latina, aunque sea que los gobernadores fueron mandados de todas las provincias españolas diferentes, la lengua de la administración era el castellano. Aún si el gobernador de una colonia española en el mundo nuevo era una persona aragonés parlante, una persona catalán parlante, ¿sí? Él y su mujer en la casa pudieron hacer lo que querían. La lengua de la administración era español. El mismo proceso pasó en el Oriente, y castellano se enreinó, se hizo rey. Se enreinó, quiere decir, se apoderó frente al resto de los dialectos. En las comunidades en las cuales hubo un grupo grande de portugueses, entraron muchos portugalismos. En las comunidades en las cuales hubo muchísimos catalanes, entraron muchos catalanismos. Como los sefaradim sí continuaron de casarse entre las comunidades, entonces estas palabras también pasaron de una a la otra, haciéndose parte del judeo español. Quiere decir que el judeo español es una lengua que realmente fue creada en el Imperio Otomán. Vino a existir en el Imperio Otomán. ¿Cómo pasó que justamente se escogerá el castellano? Porque el castellano era la lengua con más prestigio, siendo la lengua del rey y de la reina, siendo la lengua de la administración del mundo nuevo. Parece ser que procesos culturales similares. Y afuera de esto también, los judíos más poderosos económicamente entre los salidos fueron unos cuantos de Castilla, que establecieron sus yeshivot en Estambul y en Salónica. Y de estas yeshivot salió el koiné. ¿Por qué? Porque cada pueblo mira a la élita para decidir cómo hablar, ¿no? Y no es que la élita mira a la gente de la Caleja. Bueno, entonces esta lengua, una vez establecida en el Imperio Otomán, ahí pasó también un fenómeno bastante interesante al cual hay que dedicar a lo manco una frase. Hubo ahí romaniotes. ¿Quiénes son romaniotes? Judíos bizantinos que vivían en aquellas partes antes de que vinieran los expulsados de España. Ahora vos demando la misma cosa. Si una vez imaginate ya que la judería española y la judería americana tienen algo semejante, imaginadvos ahora que por cualquier razón longe de nosotros y el Dios nos guarde, expulsen mañana a los judíos de New York. Ahora imaginadvos que 10.000 de los judíos neoyorquíes llegan a Albania, donde hay 1.000 judíos lugareños. ¿Quién va a asimilar a quién? ¿Los neoyorquinos a los lugareños o los lugareños a los neoyorquíes? Es bastante obvio. La gente que vienen con una mentalidad de venir del centro del mundo, tienen una mentalidad epicéntrica medio colonial, no se dejan asimilar tan kulay, tan fácil. Ahora, hay un ejemplo, cuando vinieron los expulsados de España a ciudades de Marruecos, por ejemplo. Ellos establecieron sus comunidades. Ahora en Marruecos hubo judíos marroquíes que vivieron ahí cientos de años atrás. En lugar de que los sefaradim vendrán a comerles de la mano, los sefaradim establecieron sus propias comunidades y en sus estatutos escribieron también qué tiene que hacer un judío lugareño si quiere adjuntarse a los sefaradim. ¿Qué os parece? ¿Cómo los llamaron en aquellos estatutos? Forasteros. Quiere decir, los judíos que ahora vinieron de España
llaman a los judíos nacidos en Marruecos, que vivieron en Marruecos desde siempre, los llaman forasteros. De punto de vista de números, sea como sea, dentro de 200, 250 años, los forasteros en el Medio Oriente englutaron la más grande parte de los sefaradí. Los romaniotes, que eran mucho más menores en números que los árabe-parlantes, quiere decir judíos orientales, fueron en la más grande parte asimilados por los sefaradí. Ahora nos podemos demandar otra demanda. ¿Cómo puede ser que uno vendrá de España y que un judío nacido ahí, en lugar de empezar a la persona que ahora vino, de empezarlo la lengua del país, él empeza de él la lengua con la cual vino esta persona? Hay que entender que lo que pasó ahí fue diferente del Medio Oriente. En el Medio Oriente, judíos hablaban la lengua del país, judeo-árabe. Todos hablan árabe, los judíos hablan judeo-árabe. En el Imperio Otomán, los judíos lugareños no hablaban otomán. Ellos hablaban griego, porque anteriormente hubo ahí un imperio bizantino, un imperio romano oriental o romano del este, y estos judíos continuaban hablando el griego, aunque sea que el imperio griego-bizantino o griego-romano fue ya perdido. Así que estos judíos no tuvieron muchas razones de seguir hablando esta lengua que ya no era la lengua del país, que ya no hubo ningún prestigio en, ¿cómo llamarlo?, en el campo de la realidad. Ahora, otra cosa. Los sefaradín vivieron en un imperio multiétnico, multinacional, multiconfesional. Solo cuando uno entra al campo, por ahí puede ver qué población era la población original de aquel país antes de que vinieran los osmanlíes, los turcos. Las ciudades osmanlíes eran semejantes. En cada ciudad hubo un poco turcos, un poco judíos, un poco de la población lugareña. Si se trata de los Balcanes también, siempre hubo un poco de griegos, un poco de chincharos, quiere decir valacos o romanes, un poco de arnautes o albaneses, ¿no? Y esto es, y las ciudades de los Balcanes y de la Asia Menor parecían bastante semejantes. Los judíos eran una población totalmente urbana. Se dice, Gidio al casalito medio vlajito. Con otras palabras, el judío que vive en el campo es medio cristiano. Los judíos vivían solamente en las ciudades, en los grandes centros urbanos. Ahora, el Imperio Otomán no era como el Imperio de Estados Unidos hasta 20 o 30 años atrás, donde se creía en un melting pot, ¿no? Tanto los Estados Unidos de hoy en día ya dejaron esta ideología de melting pot. Hoy en día se busca una receta de cómo hacer, un mosaico multifacetal, donde cada grupo, los latinos ansina y los vaspes ansina y los americanos, africanos, no sé cómo llamarlos en latino, ansina, cada grupo con lo suyo, sin melting pot. Ahora, el Imperio Otomán funcionaba de la misma manera, no de frappé, sino de triple chocolate. Cada parte tuvo que continuar su propia identidad. No es que los judíos fueron, antes que todo no fueron perseguidos. Esto es la primera cosa. La segunda cosa no es que tuvieron que luchar mucho para preservarse. Es que el sistema fue fundado de tal manera que los propios turcos quisieron que los judíos queden judíos. Y que los armenís, quiere decir los armenios, que los armenís queden armenís. Y que los griegos queden griegos. Tampoco los turcos quisieron que todos se hagan musulmanes. Sí que aceptaban con las manos abiertas a cada armení o griego que se islamizaba. Pero de otro lado también, entre ellos, especialmente la élite, lloraban un poco.
¿Por qué? Porque cada nuevo musulmán significa menos taxas. ¿Por qué? Porque los musulmanes, sus taxas las pagaban tomando parte en la lucha, en el jihad. De otro lado, los griegos, los armenios, los judíos, todas las minorías étnicas y confesionales pagaban la jizya, que es un tipo especial de haraj, un tipo especial de taxa. Cada cristiano convertido al Islam era una pérdida del punto de vista de... Ahora, hubo y esto es una posición absurda, la vida humana está hecha de absurdos, hubo una contradicción. Que sí el gobierno turco quiso islamización, el gobierno turco también quiso paras, quiso moneda. Entonces, si se convertirán bien, y si no, muy bien. Ansina que los sefaradim funcionaron dentro del Imperio Otomano, realmente el Imperio Otomano no era un imperio abierto de la manera de imperios del día de hoy. Quiere decir, dame medio kilo de cristianidad, 100 gramos de judaísmo, 3 gramos de ateísmo, 2 puntitos de budismo, sí, y lo usaré cuando me vendrá la gana. No funcionaba así. La historia era que realmente hubo unos cuantos grupos étnico-confesionales reconocidos. Las autoridades religiosas de aquellos grupos eran reconocidas como parte de la administración del imperio. Si un judío abre botiga en Estambul en el siglo XVII, el Hajam Bashi le manda policía turca, lo llevan al zindán, lo llevan al cárcel. ¿Por qué? Porque los turcos no quieren que los judíos se hagan ateístas. Tampoco quieren que los cristianos se hagan ateístas. Tampoco quieren que los musulmanes se hagan ateístas. Un musulmán debe firmar con la ley musulmana. Un cristiano debe cumplir con la ley cristiana. Y un judío con la ley judía. Ahora, hasta la modernidad, los judíos entonces de Turquía, fue el Estado que los marcó como judíos y los preservó como judíos. Ansina, que los judíos se vestían como judíos, hablaban como judíos. Hasta el día de hoy, los viejos entre los turcos llaman al español Yahudije, la lengua judía. ¿Por qué? Porque el único español que sintieron era hasta que vinieron las telenovelas. Entonces, lo que pasaba, los judíos se vestían como judíos, hablaban como judíos, comían como judíos, vivían en las calles de judíos, y eran separados del resto de poblaciones, no del resto de la población, sino mismo como hubo judíos, sino hubo griegos, y hubo armenios, y hubo turcos, sino que tampoco eran muy diferentes. Eran uno de muchos grupos que no son ciudadanos de clase A. Ahora, empezó el nacionalismo, y se deshizo poco a poco el Imperio Otomano. Y una de las primeras víctimas colaterales de la muerte del imperio era el judío español. ¿Por qué? Esta es la primera víctima colateral. ¿Por qué? Porque se fundaron cuando los pueblos balcánicos se liberaron del yugo turco, se fundaron unos países nacionales nuevos. En primero Serbia y Montenegro, después Grecia, después Bulgaria, y al cabo tanto Turquía como no más Califat islámico, sino tierra del pueblo turco. En cada uno de estos estados se fundaron escuelas públicas que tuvieron un programa fuerte de nacionalización para prevenir que mañana de nuevo, esto es producción de la nación, una grande parte de la gente en estas tierras no realmente tuvieron una identidad nacional moderna, tuvieron
una identidad religiosa y lingüística. Ahora hubo que tomar estas dos componentes, meterlas en blanda de historia gloriosa y fraguar serbos aparte, montenegrinos aparte, búlgaros aparte, turcos aparte. Y en este proceso, la educación obligatoria era la productora del melting pot, ma no melting pot de una imperia, sino melting pot lugareño, local. Y los sefaradín también fueron obligados a mandar sus criaturas a escuelas serbas, a escuelas búlgaras, a escuelas macedonias, no sé, a escuelas turcas. No se miraba con buen ojo a un grupo étnico que quería preservar su diferencialidad, lo llamaremos así, ¿no? Que quiso quedarse diferente. Ahora, esto no es el único ataque. Puede ser que el ladino sí sobreviviera a este ataque. Pero también la moderna, los modernistas quiero decir, el judío español fue atacado por todas las élites sefaradíes imaginables. Los pro-westernistas, los pro-occidentalistas, pensaban que era demasiado oriental. Los sionistas pensaban que era demasiado ajeno. No es hebreo, no es una lengua judía, es una lengua ajena. Una lengua con color de diáspora. ¿Cómo llamarlos? Los cosmopolitas pensaban que era una lengua atrasada. Los cosmopolitas quisieron pasar al francés. Y, de otro lado, los que quisieron ser serbos más grandes que serbos, búlgaros más grandes que búlgaros y turcos más grandes que turcos, y muchos judíos siempre les place hacer este yugo, entonces quisieron adoptar la lengua del país. Así que los nacionalistas, o llamarlos local patriotas, dijeron ladino no. Los nacional patriotas judíos dijeron ladino no. ¿Por qué? Hebreo. Los cosmopolitas dijeron ladino no. Entonces, ¿quién habló ladino? Una persona de 70 años, con un fez y con chakshires, ¿sí? Que ninguno no se entremezclaba con él porque todos esperaban que se va a morir. Ya pasó la hora. Y esto fue realmente la situación. Ahora, tomando esto en consideración, realmente que es un milagro de que hoy en día, ¿por qué? Cuando una lengua, sus propias élites, no solo que la dejan, sino la matan con las dos manos, ¿no? Es un milagro si 100 o 150 años después, esta misma lengua ainda está viva. Es un milagro, realmente que es un milagro. Porque no fue matada. Ahora, hablando de factores externales, como si con todo esto no bastaba, vinieron los alemanes y mataron 50.000 judíos de Selanik, 12.000 judíos de Bosnia, 25.000 judíos de Serbia. Rhodes, entera comunidad fue aniquilada, como sentimos, de 1.500 personas en la isla cuando los alemanes vinieron, ciento y kusur sobrevivieron. Entonces, a lo manco, los judíos de Bulgaria y los judíos de Turquía no fueron tocados por la Shoah, gracias al Dios. Ama en 48, la más grande parte de los judíos de Turquía, no en 48 Pishin todos se levantaron, tomaron los kuferes y se fueron. No, es un proceso largo. Ama entre el 48 y 78, más o menos, diremos a lo largo de 30 años, de los 100.000 judíos turcanos, se fueron a Israel 80.000. De los 80 y pico mil
judíos búlgaros, 70 y kusur mil se fueron a Israel. Quedaron unas comunidades, unas aniquiladas por la Shoah y otras sin comparación, apocadas de números porque sus hermanos se fueron a Israel. No hubo más del todo masa crítica para poder seguir, mantener en el siglo XX y después en el siglo XXI, que son ya siglos de un movimiento presto, mantener una lengua aparte, con un sistema imposible. La masa crítica única que existe es en Israel y en Turquía, en Estambul, hay 20.000 judíos. Y puede ser un poco en Seattle, aquí. En el resto del mundo, los sefaradim no tienen masa crítica para poder mantener lo suyo. Bueno, esto es cómo llegamos a la situación. Ahora, con lo que hay en esta situación, y esto es lo que Brian a mí porque una cosa es analiza científica y otra cosa es profecía. Y yo generalmente no las adjunto en una misma conferencia, porque como profeta me voy 2 veces al año al Hyde Park, tengo ahí mi Conner y hablo. Bueno, como Brian me demandó que se haga un poco de profeta o un poco de reformador del mundo, revolucionario o algo así, a mí me parece que la cosa es muy sencilla. Ni los sefaradim en Israel, donde hacen 200.000 personas, nunca se separarán en un sefardistán, separándose del resto de la población israelí, hablando una lengua suya. No pasará. Los judíos de Turquía también viven en una integración alta en la sociedad turca y una desintegración alta de la comunidad. Quiere decir, la comunidad está, unos en Geztepe, otros en Kemer Burgaz, otros en Andesarapa el Huerco. En cualquier caso, no están viviendo unos con otros en Balat. Ahora, tomando todo esto en consideración, es que la lengua sí no retornará a ser una lengua viva, una lengua de casa. Lo que sí se puede hacer son 3 cosas diferentes. En primero, lo que me parece que hay que hacer en Israel. Hay que tomar los valores de la cultura sefaradí. Antes que todo hay que edificar. Hay que educar y establecer decenas de investigadores mancebos, no sefaradim. Sefaradim y ashkenazim y beduinos y lo que no sea. Esto es ciencia. Nosotros tenemos menester de gente de ciencia, investigadores que serán capaces de traducir al hebreo todo el patrimonio sefaradí, antes que todo, junto con footnotes. Junto con footnotes para notas de pie a pie de página, para que la gente no solo lo tengan traducido, sino para que se entienda de dónde viene cada cosa y cosa. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que los sefaradim tienen cuantas y cuantas cosas importantes para el futuro de Israel para ofrecer. Antes que todo, son los sefaradim que supieron vivir con los musulmanes, tanto en Andalucía como después en el Imperio Otomano. Los ashkenazíes tienen muchísimos campos en los cuales son preferables a los sefaradim, ama uno de ellos no es saber vivir con musulmanes. Y creo que el Estado de Israel sí se podría aprovechar de una vista sefaradí a la cultura islámica, al corazón de la cultura islámica de adentro, sin miedo, porque no tenemos ningún miedo frente a la cultura islámica, vivimos en ella, vivimos con ella. Yo cuando la demandé a mi nona, tenía unos 5 años, la demandé por qué el Dios crió religiones diferentes en el mundo. Me dio una respuesta balcánica,
otomana típica. Me dijo, y si todos eran de una religión, ¿quién visitaba a quién? Porque, ahora, esto es una respuesta que se entiende ahí. Quiere decir, el primo día de fiesta, en cada casa judía, los musafires, quiere decir, los huéspedes, no son los judíos, porque los judíos están en sus casas, fiestando. La gente que vos visita el primo día de fiesta son cristianos y musulmanes. Y el segundo día de fiesta, también. Los judíos empiezan a visitar el tercer día de fiesta. Y lo mismo pasa con musulmanes. El Bairam. Ellos están en sus casas y los visitamos nosotros y los cristianos. Ansina era, ansina se vivía. Sí. Ahora, de punto de vista internacional, todos los que están llorando porque, me dijo, esto también tengo que contaros. Yo estudié en una yeshiva unos cuantos años y vino un judío oriental, Halabi, de Brooklyn, de Nueva York, y estuvo en la misma yeshiva. Y de mucho que se aburría en la yeshiva, empezó a ir conmigo a todo modo de eventos sefaradís. En aquel entonces, 91, 92, esto era una geriatria. Quiere decir, la gente que venían tenían 80, 90, 100, 150 años y se topaban una vez en el mes. Después de un año entero, me dice este amigo, ¿te puedo decir una cosa sin que te ofendas? Le digo, sí. Me dice, me di destino que vosotros sois una comunidad muy especial. Le digo, ¿de qué? Me dice, mira, yo soy Halabi, muy orgulloso. Sé 2 palabras en árabe, muy orgulloso de estas 2. El resto no sé y tampoco lloro por esto. Ante vosotros, la gente se topa, uno dice, ¿cómo era esta cantiga? Empieza a cantarla y otras 30 personas dicen, no, ansina se canta. Y empiezan a cantar de otra manera. Uno dice, y el refrán que decía mi nona, y el otro dice, no, mi nona decía, y el otro dice, no, mi tía decía, y no, ante vosotros se dice. Uno empieza a contar un cuento y otros le dicen, no, ansina se cuenta. Y después de 1 hora o 2 horas de este modo de entretenerse, dicen, qué lástima que todo esto se olvidó. Bueno, ahora mirando de su punto de vista, en verdad, que somos, para mí me sirvió como un espejo lo que me dijo, porque son justo los sefaradí. Se topan, hablan todos, a lo manco los activistas, cantan todos, dicen proverbios todos y al cabo se levantan, echan 2 o 3 lágrimas diciendo, Dios, todo esto se perdió y se van a sus casas. Así que es un yugo, ama si la gente en verdad les importa. Entonces hay remedios. Los sefaradim, mucho más interés de que tienen por la lengua, tienen por honor. Entonces, es una cosa conocida. Los que quieren adelantar el ladino, tienen que hacerlo una cosa honorable. Y entonces todos los sefaradim se van a meter 2 culos en una braga para lo alcanzar. ¿No es justo? Serían aquí justo los sefaradim, ¿no? Perfecto. Entonces ya lo dije bien. Y afuera de esto también, como estamos aquí en América, la tierra de las posibilidades, la Goldene Medine, como se dice en ladino, lo que nos manca realmente son unos sopranos en judeo español. Una serie de 6 sezones en la cual o todos hablarán judeo español, ¿sí? De Izmir, ¿dónde está? De Izmir, no de Estambul. Solo de Izmir, no de Estambul, sí. Hasso Shalom. Los de Estambul no saben hablar, ¿no? Bueno, entonces, en verdad, y lo digo especialmente aquí en Los Ángeles, ¿no? A los pies de Hollywood, al lado de Beverly Hills. No, en verdad, con una serie de este tipo, ¿por qué lo digo? Yo ahora no estoy enseñando más la lengua, estoy enseñando unos cursos de literatura, cultura, secatura, lo que sea, y la lengua más no. Cuando empezaba la lengua, es que siempre tenía que cerrar el curso a 50 estudiantes. Venían 5 personas, 6, con un nona sefaradí, con una nona sefaradía, con una madre sefaradía, con un padre sefaradí, y el resto, que son 45, ¿no? 10 o 15 mochileros. Mochileros,
Los que se van con mochila a América Latina, soldados israelíes, ashkenazíes, orientales, sefaradíes, beduinos, de todo en junto, que después de la armada que les comió la cabeza, se van por un año o por medio año a América Latina. Retornan de ahí hablando español. Si hablan español, judíos son, entonces ¿por qué no recibir puntos? Otras 15 a 20 personas eran unas mancebas. Hablaban todas un español perfecto, de ande, de telenovela. Sí, parece ser que las telenovelas se hicieron por la difusión de la lengua española más que Columbus y la Academia Royal desde que fue creada. Entonces lo mismo se puede alcanzar con el judeo español. Bueno, con esto más o menos escapé la presentación. Tenemos otros unos cuantos minutos si hay unas demandas para discusión. Sí. Ahora, todo lo que estás diciendo es verdad, pero una cosa hay que manco. Ahora, es verdad lo que dijiste, que la Turquía se puede decir que hizo la lengua judeo-español. Yo a los clientes musulmanes les digo, el judeo-español nuestro es vuestra lengua, es vosotros que la hiciste. Si no era la Turquía, no iba a haber judeo-español. Es todo fue en la Turquía. Cuando Benjamín Cardoso, que era un juzgador más grande aquí en América, vino, él no sabía hablar latino, y ahora cuando das un abogado, todos dicen Cardoso, sí, ¿cómo se llama este caso en New York? Sherit Israel. No, en New York que tuvo el accidente, es un famoso juzgador de la Constitución, eran los niños 20, estos son los sitios que vienen de Recife. Puede decir, yo cuando viene el cliente turco le digo, ¿sabes? Es tu lengua, el judeo español es tú que creaste. Ahora, es verdad que sultanes tenían tolerancia a cada minoría. Los armenios hablaban en menesco, los italianos hablaban en menesco, los griegos, los idiotas querían. Pero un elemento que es muy importante que está haciendo porque no querían que se hicieran más musulmanos, es la razón que lo trajeron a los idiotas de España era por economía, de la economía crisis. ¿Por qué era la economía? Porque el turco estaba creando cada minuto, no tenían comerciantes. Es imposible, tú tienes comerciantes, no había posibilidad. Querían a los idiotas que hagan el comercio con la experiencia que tienen de España. Esto fue también, hasta hoy vienen a mí turcos y me dicen, yo soy, vamos a decir, el comercio de los idiotas, es los idiotas que me empezaron el comercio. Y el comercio realmente empezó de Middle East. Estás viendo de los, ¿cómo se llama estos? Los alemanes, de todos que eran comerciantes. El capitalismo empezó en el Middle East. Se cayó con los árabes. Medio Oriente. El capitalismo y la baklava. La Inglaterra lo que hizo es que hizo corporations. La contribución de la Inglaterra al capitalismo es la creación de las... los idiotas que hicieron la economía. Seguro que no querían que los idiotas sean musulmanes. Otra cosa que no querían que sean musulmanes, en la religión musulmana ya hay kefir. Kefir quiere decir uno que no crea a ninguna persona. Debes creer, si sos judío, crees a tu Dios, estás bueno. Si sos cristiano, crees a tu Dios, estás bueno. Pero no que digas que no crees a ninguna persona, a qué hora no te pueden ver ni escrito ni estampado. Ni escrito ni estampado, sí. Aquí yo digo, aquí hay mucha razón económica que los idiotas se paran. La razón que está perdiéndose la lengua hoy es que el inglés hizo internacionalismo. Yo cuando hablo ahora mismo con los mexicanos aquí, que hago los papeles de inmigración, les hablo en español, ellos me responden en inglés, no quieren hablar en español. No sé cómo, Brian quiere que hables del futuro, pero no sé cuándo se puede hacer en el futuro. Pero una cosa que estoy muy contento, que sos picnic, como a mí, que quieres que haga paz entre los árabes y los idiotas en Israel. Eso está muy contento, porque todos están en contra, especialmente los peradí, son más aquello.
Ma lo secondo Dios que nacimos para ti, los árabes son negra gente, no se puede hacer paz con ellos, los musulmanes son negros, al final de tienes estas muchas cosas buenas que estás hablando. Gracias. Bravo. Well, these were remarks, so I don't really have to respond. Let's get some questions. I have one. Okay. Dijiste que se podían hacer tres cosas. Una era investigación. Ama, no sé si dijiste cuáles son las otras. La telenovela es la segunda cosa. Hacerla En judeo español o a lo manco que de vez en cuando se meterán a usar expresiones, que cantarán una cantiga, que digan un proverbio, un refrán por aquí, un refrán por ahí. Estas cosas entran. Estas cosas, los mancebos de hoy saben más citar a Robert De Niro que a Nietzsche. Entonces hay que traer a Robert De Niro de hablar judeo español y escapimos. Y más, ¿cuál era el tercero? Yo tenía la misma cuestión. La tercera cosa, esto es lo que me estás demandando, la tercera cosa, bueno, no llegué hasta ahí porque Brian me mostró que tengo un minuto más. No solo clases de lengua. ¿Por qué? Porque clases de lengua responden a los de afuera y no a los de adentro. Ahora, los de afuera, por medio de clases de lengua, nunca llegan a un estado, ¿no? Porque, bueno, toma un curso anual, un curso semestrial, al cabo del cabo sabe decir padre, madre, hermano, y se escapó el curso. Ahora, nosotros tenemos que dar unas reuniones estructuralizadas para los que hablan la lengua. ¿Qué quiere decir una reunión estructural? Y lo digo después de 15 años de experiencia en Israel. Si la gente se reúnen para sentir a un cantador, entonces ¿qué? Pasaron una buena hora. Adelantarla en la lengua, no adelantaron. Ahora, ¿qué son reuniones estructuralizadas? Una gente que son religiosa pueden usar dos avenidas conocidas. Uno, la Perashá de la Shavua, a sentarse una vez a la semana y meldar la Perashá de la semana en judeo español. ¿Por qué esto ayuda? Porque una gente que son religiosos ya conocen la tema, no es la primera vez que sintieron que lo vendieron a Yosef. Ya lo van vendiendo 3000 años. Así que se asentan a meldar, la tema conocen y por esto conocen también las palabras y cada semana tienen más y más palabras y tienen una estructura. Otra posibilidad, de nuevo, para la gente más, más tradicional, un encuentro semanal de Me'am Lo'ez. Para entrar directamente con máquina de tiempo al corazón del corazón de la lengua masculina de los sefaradim. Ansina hablaban los machos. Un poco de hebreo, un poco de arameo, un poco de turco, un poco de esto, un poco de aquello, pesukim. Sí, bueno. Ahora para una gente menos tradicional, drama es una buena solución porque les da una estructura. Al levantar un grupo de drama para hacer en el cabo del año 3 sketches. Todos deben de meldar textos en judeo español para poder hacerlo. Y si no es grupo de drama, a lo manco grupo de discusión de literatura. Lo hacen en otras culturas, no saldrán los sefaradim tanto analfabetas que no se pueden topar 10 personas que quieren meldar. Entonces, se melda de semana en semana algo, se topa y se lo discute en judeo español. Sí. Esto va a ser para personas que ya saben hablar. Claro, porque en cada lengua no la preservan los que no la saben, la preservan los que la saben. Los mancebos llegarán a nuestros años, se enamorarán. Tres cosas. Aquí también tengo que intervenir diciendo lo siguiente. En primero, dice todo el tiempo que el judeo español es una lengua que va muriéndose. Bueno, muriéndose es mucho más mejor que muerta.
Hay un cuento que un amigo le dice a Yochai, le dice, ¿sentiste qué le pasó a Shimon? ¿Sí? Una arabá, un carro, entró en él, lo llevaron al hospital, en el camino al hospital se murió. Les dijo, qué mazal, se pudo morir en el lugar. Ahora, hay diferencia entre una lengua muerta y una lengua que va muriéndose. Además, tanto si una lengua se muere, los judíos se comprobaron como capaces de revivir lenguas. El hebreo era una lengua como latino de hoy, no se hablaba. Era una lengua de cultura, una lengua de eventos como tefilá, una lengua de tal y cual. Al cabo del cabo se levantaron y la revivieron. Si se puede hacer con el judío español, sí. Solo se deben unos ashkenazís, como Brian, que lo quieran hacer, porque los sefaradim, entre el sheshbesh y el café,